Ya ha pasado mucho tiempo desde que los videojuegos son solamente imágenes en 2D. En las últimas décadas, los videojuegos se han transformado para convertirse en complejos sistemas que requieren un poder de cómputo muy grande por parte del dispositivo que los ejecuta. Sin embargo, ¿alguna vez te has preguntado cómo hace un videojuego para realizar todos estos procesos? Quédate en este video, que el equipo de Reboot te lo cuenta. Comencemos con lo primero. ¿Qué es la renderización? La renderización se puede definir como el proceso de generar una imagen a partir de un modelo o ambiente 2D o 3D. Este proceso involucra una serie de algoritmos matemáticos complejos y que son realizados en la tarjeta gráfica o el procesador de un dispositivo electrónico. Para lograr renderizar un objeto o ambiente, existe lo que se conoce como el rendering pipeline o flujo de trabajo del renderizado. Este pipeline tiene tres fases. La primera se conoce como la fase de aplicación. Posteriormente tenemos la fase de geometría y por último la fase de rasterización. La fase de aplicación se ejecuta en el CPU y es aquella parte que nos indica cómo se está moviendo el jugador o jugadores dentro del ambiente. También se realiza la lectura de las entradas de los usuarios, se ejecuta la física y las colisiones de los objetos, así como todos los scripts de comportamientos de los enemigos o inteligencias artificiales. También se puede ejecutar las rutas en la navegación de agentes. La fase de geometría se encarga de realizar procesos relacionados con los polígonos que forman cada uno de los elementos 3D de un objeto. Aquí se toma en cuenta la posición de la cámara con respecto al juego, rotaciones, escalas y traslaciones. Aquí no importa si el juego se ve bien o no, solo interesa las posiciones de cada uno de los vértices que conforman a cada polígono. Esta fase se realiza en la GPU, lo cual permite un gran control sobre el funcionamiento de la iluminación y posiciones de los vértices de un modelo. La fase de rasterización es aquella que toma la información de la fase de geometría y la dibuja en una imagen 2D a partir del ambiente 3D. Esta es la fase que genera la imagen que después llega a tu monitor. Puede decirse que toda la parte artística y estética de un juego depende de esta fase. A final de cuentas, la rasterización es como una serie de filtros que se van colocando por encima de la imagen generada a partir de la fase de geometría, que después se suma para lograr la imagen final. La fase de geometría y de renderizado cobran una gran importancia al momento de crear juegos que se vean fotorrealistas. Aquí se toman en cuenta los procesos de iluminación, texturizado o efectos de postprocesamiento. Para entender de mejor manera cómo funciona el proceso de renderizado, debemos entender lo que son los polígonos y sus normales. Primero, un polígono es la unidad mínima para crear un objeto 3D. Cuando se tienen varios polígonos que en conjunto crean un objeto 3D, le llamamos malla. La manera más eficiente de guardar un polígono es con solamente 3 vértices. Así que este polígono es en realidad un triángulo o un triad. Algo importante de entender es que los triads tienen lo que se conoce como una normal. Esta es una especie de flecha que apunta siempre a 90 grados de la superficie del triad. La importancia de esto es que nos indica el lado en el que se coloca la textura. Ese es el lado que se renderiza. Por esta razón, si nosotros vemos del lado contrario a la normal, el polígono desaparece, porque solo se renderiza si la normal apunta al menos una parte de sí hacia donde está la cámara del jugador. Algo importante de indicar es que los vértices también tienen su vector normal. Esas normales sirven para indicar cómo la luz rebota en cada uno de los polígonos. Así que se puede entender que la base de la iluminación fotorrealista depende de las normales. Aparte de las normales, tenemos texturas. Las texturas se colocan en los modelos y para hacerlo se utiliza lo que se conoce como una coordenada V. Estas coordenadas simplemente indican en qué parte de la textura se mapea a qué vértice del modelo.
Al ser imágenes, solo se requieren dos coordenadas. De aquí viene su nombre. Coordenadas v, que derivan del eje u y del eje v. Al ya tener x, y y z usados, se utilizan letras anteriores a estas, dando origen al mapa v. En el caso de los mapas v, siempre se tienen valores que van de 0 a 1. Así que puede ser entendido como simplemente un porcentaje más que una posición. Esto es muy útil porque si un objeto se escala, solo se tiene que hacer más grande la textura, pero sus posiciones se mantienen igual. También es necesario hablar de iluminación. ¿Cómo es que ésta rebota sobre un objeto 3D y llega hacia un jugador? Aquí utilizamos lo que se conoce como un algoritmo o modelo matemático Lambert. Este modelo consiste en tres cosas: el vector normal de la superficie, el ángulo desde este polígono hacia donde está el jugador y el ángulo desde donde se está iluminando la escena. A final de cuentas, lo que te interesa saber es cómo es que la luz rebota, con qué intensidad y qué color tiene hasta que llega al jugador. Con esta información, indica qué cantidad de color de salida tendrá un haz de luz que rebota en una superficie y que llega hasta el jugador. Para terminar de complicar todo lo que sucede detrás de los videojuegos, para lograr que estos se vean realistas, debemos de hablar de las diferentes texturas que se aplican en cada objeto. Aparte de la textura, que simplemente es aquella que le da el color al objeto, la cual llamamos base, existen muchas más. Por ejemplo, se tiene el mapa normal, que sirve para crear rugosidad en un objeto. Aquí, en vez de crear detalle con un modelo con millones de polígonos, simplemente usamos una textura para indicar a la luz cómo debe rebotar si de una superficie rugosa se tratara. Otro mapa muy usado es el de oclusión. Aquí indica dónde hay sombras en un material debido a que este tiene surcos o lugares por donde la luz tiene problemas para salir. Como puedes darte cuenta, es muy complejo lograr hacer que los videojuegos tengan un toque realista. Esa es la razón por la cual se tardó décadas para poder pasar de esto a esto. Y ni siquiera te hemos hablado de los efectos de postprocesamiento que se pueden aplicar en la fase de rasterización. Así que en efecto, los videojuegos han mejorado y evolucionado muchísimo desde su invención. ¿Te imaginas lo que los creadores de Pong pensarían del futuro de los videojuegos? ¿Crees que hayan pensado que los videojuegos se verían de esta manera o que se convertirían en una de las industrias más importantes del mundo? Con estas preguntas y reflexiones nos despedimos, esperando que te haya gustado este video. Si te ha gustado, dale like y suscríbete. Da clic en la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. No te olvides de pasar a nuestro canal y revisar otros tutoriales y videos informativos que tenemos para ti. Te ha hablado el equipo de Reboot y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.